Plan de trabajo del equipo docente. Uno de los propósitos de formación. La asignatura Sociología tiene como propósitos fundamentales promover en los estudiantes una perspectiva metateórica e histórica de la sociología, entendida como disciplina limítrofe y complementaria de la psicología, señalando la estrecha vinculación existente entre los procesos de transformación social, el desarrollo científico y la sociología. Animar al estudiante a comprender la cualidad estructurante de las problemáticas sociohistóricas y las estructuras de las sociedades humanas y su influencia sobre las representaciones y el comportamiento de los individuos, la interpretación del conflicto y el cambio social a la luz de la mirada sociológica. Fomentar la valoración del aporte de la sociología y de los sociólogos en los diferentes campos en los que se desempeña, poniendo especial énfasis en su especificidad y su complementariedad y posibilidades de articulación con otras disciplinas y especialmente con la psicología. Pero por encima de todo, y como mejor expresa la cita seleccionada más arriba, habilitar un espacio que promueva una actitud frente a los clásicos y frente a la lectura en general. Una mirada que le permita desarrollar una actitud crítica, plantearse interrogantes y ensayar respuestas sobre la problemática social y sobre la intersección entre lo biográfico, lo histórico y lo social. Para lograr este propósito, se seleccionaron contenidos que privilegian el criterio formativo sobre el informativo, contenidos que permiten la comprensión y recuperación crítica de algunos, no todos, los distintos sistemas explicativos de lo social, que se han desarrollado en el seno de la teoría y práctica de la sociología. En tal sentido, se espera que el alumno adquiera a lo largo de un cuatrimestre una perspectiva de los principales autores clásicos de la disciplina, así como una aproximación a algunas tensiones u oposiciones básicas que están presentes en sus respectivas obras. Estructura agencia, individuo-sociedad, objetivismo-subjetivismo, así como los debates teóricos en torno al cambio, control social, conflicto y la cooperación, que desde sus orígenes se estructuraron al campo sociológico. Por otro lado, y como insumo que nos parece necesario en la formación del psicólogo, proponemos que los estudiantes, munidos de sus conocimientos previos sobre el campo de la psicología, puedan realizar aportes al debate sobre lo irreductible psíquico y lo irreductible social en el análisis de las diferentes perspectivas teóricas vistas. La asignatura pretende desarrollar sus contenidos teóricos y procedimentales en un marco de aprendizaje donde el estudiante no sea un sujeto pasivo, sino un participante activo de sus nuevos logros cognitivos. Para el análisis de los sistemas de pensamiento que se han desarrollado para interpretar la realidad social, se privilegiará la lectura de los textos originales, acompañado de comentarios que permitan ubicar la obra en el contexto de la época e identificar los ejes de discusión. Fundamentación del objeto de estudio de la materia, del curso. Con relación a su articulación con las otras materias de la carrera, la asignatura Sociología tiene como objetivo fundamental que el estudiante se plantee interrogantes e intentar dar respuesta a la problemática social de nuestra época. A través del estudio de la sociología clásica y de los debates contemporáneos, los estudiantes se introducirán en las tendencias científicas y críticas que han ejercido influencia hasta nuestros días y se constituyen en claves de abordaje de la teoría sociológica. La materia Sociología, correspondiente al segundo año de la carrera de Psicología, y se dicta durante el primer cuatrimestre de dicho año. No tiene correlativas con materias anteriores. No obstante, es recomendable que los estudiantes al inscribirse hayan cursado epistemología y antropología, dado que las temáticas que se abordan en la asignatura se comprenden mejor si el estudiante parte de una meseta de conocimientos que incluyan cuestiones epistemológicas y metodológicas. Asimismo, la aproximación a la dialéctica hegeliana que los estudiantes de psicología abordan
en la asignatura Filosofía del Hombre. Mejoran sustancialmente su comprensión del materialismo histórico y el debate con el idealismo alemán. Consideramos de especial interés la vinculación con asignaturas de otras áreas, como el área de la investigación, que posibilite trabajar en conjunto la comparación y discriminación de objeto y método entre los campos sociológico y psicológico. Esto permitiría al estudiante de psicología distinguir su especificidad en relación con la sociología, identificando asimismo la articulación y complementariedad con esta y otras disciplinas, y fomentaría la predisposición hacia una práctica de investigación interdisciplinaria. En relación con otras asignaturas del área socioantropológica, la materia se vincula con problemas sociales latinoamericanos, psicología social, psicología de los grupos y psicología institucional y comunitaria, en la medida en que se aborda el estudio crítico de las perspectivas teórico-metodológicas fundamentales del pensamiento sociopolítico clásico y contemporáneo, esenciales para realizar el abordaje de problemáticas micro y macrosociales. Con relación a las diferentes asignaturas propias del quehacer psicológico, consideramos fundamental la relación que pueda establecerse entre los procesos sociales y la construcción de la subjetividad. Con relación a la asignatura Problemáticas Sociales Latinoamericanos, además de estar explicitada en la currícula de la carrera la correlatividad entre materias, el corpus teórico-conceptual de la sociología es central, dado que permite reapropiarse contextualmente de los conceptos de desarrollo y reproducción. En relación al perfil del egresado, la asignatura aporta al futuro graduado de psicología una visión clara, integrada, sistemática y orgánica del cuerpo de conocimientos que define a la sociología en sus orígenes y en el desarrollo de sus principales tensiones. En primer término, la reflexión sobre las distintas teorías que explican e interpretan la realidad social aproxima al conocimiento de los múltiples condicionamientos que enmarcan el ámbito en que se desempeñará el futuro graduado de psicología. En segundo lugar, conocer y explicar la complejidad de los fenómenos sociales contribuye a formar un profesional comprometido con la realidad social, capaz de percibirse a sí mismo como prestador desde el nuevo paradigma de salud, capaz de intervenir en su comunidad y desempeñarse en instituciones. El aporte de esta materia al perfil del egresado de psicología es fundamental para que el estudiante acceda a marcos conceptuales que le permitan conocer, enriquecer y dar respuestas desde su ámbito profesional a las problemáticas que se presenten, evitando interpretaciones reduccionistas. En tercer lugar, la comprensión de conceptos sociológicos permite entender al individuo en situación cómo sus elecciones, sus categorías de percepción, su manera de pararse en el mundo, no pueden ser analizados con independencia de los fenómenos de diferenciación social y cultural. Las habilidades, los intereses y las aspiraciones, las posibilidades y habilitaciones difieren entre individuos, situados en distintos ámbitos socioculturales, en donde se da la producción y reproducción social de dichas visiones del mundo, por lo que el aporte de la sociología ayuda a comprender la significación de las relaciones sociales, que pueden dar sentido de determinada conducta, a la constitución y modificación de normas, etc. Por último, el desarrollo de una política pública de salud requiere de la consideración de problemáticas complejas y cómo afectan a diferentes sectores sociales. En este sentido, la asignatura se propone dotar al futuro graduado de perspectiva sociohistórica de la actividad científica, permitiendo su trabajo como parte de grupos interdisciplinarios que operan sobre un mismo sector de la realidad desde diferentes formaciones profesionales. Objetivos del curso. Se espera que los estudiantes sean capaces de comprender la relación existente entre los procesos de transformación social, el desarrollo científico y la sociología.
reflexionar sobre las teorías sociales, los cambios históricos que le dan origen y su contribución al pensamiento científico, interpretar el conflicto y el cambio social, discriminar la cualidad estructurante de las transformaciones sociohistóricas y su influencia sobre las representaciones y el comportamiento de los individuos, comprender cuál es el aporte de la sociología y de los sociólogos en los diferentes campos o especialidades en que le toca actuar, poniendo énfasis en su especificidad en relación con otras disciplinas y mostrando la articulación y complementariedad con el quehacer del psicólogo. Formular preguntas y ensayar respuestas ante los fenómenos sociales que se producen en el contexto local, nacional y mundial. Contenidos y bibliografía de la materia. Explicitación del diseño. A lo largo de la cruzada presentaremos diversas interpretaciones teóricas acerca de lo social y nos adentraremos en el significado de ciertas categorías de análisis, construidas en torno de dichas teorías que nos introducirán en el campo de la sociología y en las condiciones sociohistóricas en las cuales han sido producidas, ya que las características dominantes del contexto son constitutivas del contenido y de las formas en que es posible pensar lo social. La modernidad es el ámbito que le da sentido y posibilita el nacimiento de las ciencias sociales. Ideas como la del individuo autónomo y fenómenos como los del desarrollo del capitalismo, alienación, anomia, explotación, exclusión, racionalización y burocratización se constituyen en los rasgos característicos de la época y en los aspectos cuyas problemáticas han ocupado a la sociología desde sus primeros intentos. Pensar a la sociedad y plantearnos desde dónde es posible hacerlo son los interrogantes que intentaremos abordar en esta materia. Los principios generales que dieron origen al pensamiento de la modernidad están en directa relación con la ruptura del régimen feudal y la transformación del orden social que se inicia en el siglo XV. La creencia inspirada en la ciencia moderna, en el progreso infinito del conocimiento que llevaría a la mejoría moral y social. La creencia en que la realidad podía ser leída e interpretada en lenguaje matemático, que mediante el ejercicio de la racionalidad científica, que no deja de ser racionalidad técnica, y mediante la observación y la experimentación, se podría descubrir e interpretar el mundo, dominar la naturaleza y enunciar leyes que, a la manera de Newton, permitirían entender todos los fenómenos. En casi todos los teóricos sociales podemos rastrear la influencia de la teoría evolucionista de la biología, de la mano de interpretaciones que privilegian el ascenso de la sociedad europea occidental y que implican una comprensión unilineal de la historia, sentido unitario de la historia, concepto de totalidad del mundo y sujeto autocentrado. Recorre las ideas de los científicos sociales. Más allá de sus diferencias, encontramos estas ideas desde Comte hasta Marx. Todos los pensadores de la sociología clásica intentaron explicar la sociedad moderna en la que vivían por contraposición a la sociedad que Europa dejaba atrás. De la comunidad a la sociedad, de la sociedad mecánica a la orgánica, de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. La historia es vista como relato universal de una historia única, contada en singular y dotada de un sentido progresivo, expresada en un tiempo lineal y evolutivo. En Comte, el progreso guiado por leyes naturales conducirá inexorablemente a la sociedad positiva. En Marx, la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción llevará finalmente a la sociedad comunista en la que se habrán cerrado los antagonismos. En ambos, la historia tiene una racionalidad última, una teleología que marca un constante progreso hacia el logro de mayor libertad y realización humana. Sea esta la sociedad positiva conducida por industriales y científicos, o la sociedad comunista a la que se llega por la lucha de una parcialidad histórica, el proletariado,
que al liberarse a sí mismo, libera al conjunto de la humanidad, o la sociedad con solidaridad orgánica de Durkheim. En este sentido, quizá los menos optimistas y en quienes encontramos los primeros esbozos de desilusión respecto a la sociedad moderna sean Weber y Simmel. El debate sobre las tensiones sociológicas podemos identificarlos luego en teóricos sociales contemporáneos y por ello también representaremos una elección de estas discusiones a partir de lecturas de Bourdieu, Miliband, Foucault, entre otros. La materia se articulará a partir de un eje transversal que atravesará las distintas unidades. El debate sobre lo irreductible psíquico y lo irreductible social y la construcción del campo de la sociología. Este eje se articula en torno a 4 núcleos temáticos. 1. La sociología como ciencia. Ruptura, construcción del objeto y principales problemáticas. 2. El debate individuo-sociedad en la sociología clásica. 3. El debate sujeto-estructura en la sociología contemporánea. Los problemas de la estratificación social, poder y control social. 4. La sociología y su afinidad electiva entre individuo y modernidad. El impacto en la subjetividad. Cada núcleo está concebido como una unidad integral de aprendizaje y constituye un recorte del campo disciplinar del que se desprenden los contenidos analíticos implícitos en su formulación. Los núcleos temáticos se trabajarán a partir de 3 niveles de análisis. Un primer nivel de contextualización histórica permitirá recorrer las principales teorías y situarlos en su dimensión temporal. Un segundo nivel conceptual permitirá identificar los conceptos y esquemas argumentativos de las distintas tradiciones y autores de la sociología. Y por último, un tercer nivel analítico, que se desarrollará principalmente en los debates propuestos en los prácticos. Permitirá al alumno reflexionar acerca de la pertinencia de los aportes de sociología para pensar la cuestión social actual. La selección temática se ha realizado teniendo en cuenta la estructura interna de la disciplina, su aporte al perfil del egresado y el tiempo disponible para su desarrollo. El afianzamiento y resignificación de los saberes previos de los estudiantes y su aproximación y co-construcción de nuevos saberes se realizarán a partir de la lectura de textos sociológicos que promuevan el acercamiento a las problemáticas específicas de la asignatura. Se fomentará el debate sobre lo propiamente sociológico y lo propio psicológico, en el que se apelará a las lecturas previas realizadas por los estudiantes en Historia Social de la Psicología e Introducción a la Psicología, asignaturas del primer año de la carrera.